Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El corazón del mandamiento, hermanos, es honrar y obedecer toda la vida de tus padres. Toda la vida de tus padres. El soberano que decretó todas las cosas, a quien le pertenece absolutamente toda la potestad de hacer con sus criaturas lo que quiera, nos puso sobre autoridad. A él relación. Si echamos de lado este fundamento, ¿cuál fundamento? El fundamento del descansar en que Dios es el dueño de esa autoridad, estamos perdidos. Dejamos sin base el orden de la familia y de la sociedad. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Usados por Dios para traernos al mundo. Y ellos nos aman con un amor sacrificial e incondicional. Han sido muchas veces ellos los que se han desvelado por causa de los hijos, de nosotros. Tal vez han derramado muchas lágrimas de las que nunca te has enterado y quizá jamás te vas a enterar. ¿No debemos ser nosotros obedientes a ellos? Dios es el creador de todas las cosas, hermanos. Y Él tiene el derecho de establecer autoridades. A Él le plació poner a los padres. Él sabe que necesitamos de esa estructura, de esa autoridad a causa de la rebeldía de nuestro corazón. Porque Él sabe que lo peor puede pasarle a un hombre cuando es guiado por sus propios deseos. ¿Quieres saber qué quiere Dios para tu vida? Escucha a tus padres. Él te los puso. Dios te los ha puesto. Y Dios promete su bendición para aquellos que honran a sus padres. Miente a sus padres. Sigamos el ejemplo. Pero más allá, nuestro Señor Jesucristo fue obediente a sus padres en su humanidad, pero sobre todo fue obediente a su Padre eterno. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente a su Padre eterno. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo para poder ser obedientes. Usted y yo tenemos vida eterna si creemos en Cristo. Así de trascendente fue la obediencia. Santo, justo, ¿no es acaso ese Padre bueno, misericordioso? Estamos muy lejos de ser lo que ese Padre que está en los cielos es. Nos libra el Evangelio y nos da la capacidad de cumplir con esta gran responsabilidad, tanto a los hijos como a los padres. Es el Evangelio el que nos va a dar la capacidad de obedecer al Padre, porque nosotros somos pecadores, somos débiles, hermanos, y solamente quien se reconoce débil e incapaz es aquel que puede ser receptor del Evangelio. En Cristo hay perdón y una relación de paternidad, y esto aplica para los dos, hermanos. Hermanos, estamos en un mundo caído. 70% de los matrimonios se divorcian, 70% de los matrimonios o de los hijos nacidos no viven con su papá. Es mi caso, es el caso de varios aquí, hermanos. Crecemos sin un papá. Padres seguramente han sido ofendidos por sus hijos. Si todavía no creen en el Evangelio, seguramente más han batallado con sus hijos. El perdón del Evangelio, hermanos, es algo que tenemos que tener en nuestro corazón. Hermanos, ¿qué ven tus hijos en ti? Personas que quieren cumplir con una responsabilidad externa ante los hermanos que te vean los domingos. Padres cristianos o hijos cristianos
Hay ocasiones, hermanos, en que, y quiero resaltar esta parte en la que el amor tiene que estar en nosotros y el perdón del Evangelio tiene que estar en nosotros. Porque muchas veces, hermanos, teniendo clara la voluntad de Dios, y a lo mejor incluso viendo el error de nuestro hijo o de nuestro padre inconverso, nos vemos tentados a ser ásperos con ellos. Seamos y reflejemos los frutos del Espíritu Santo en ellos. A veces es tan dura la forma en la que les estamos compartiendo el Evangelio, o tan áspera, en la que lejos de hacer que nuestro padre o madre se convenza de que el Señor es el transformador de la vida, en ocasiones lejos de hacer eso ponemos una barrera al ser contendientes, al ser duros con Él. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Hijos, yo tengo un padre que no es santo. Y a lo mejor aquí hay muchos, oramos los miércoles por los padres que no tienen fe en Cristo Jesús. Reflejemos el fruto del Espíritu Santo en nuestro comportamiento con ellos. No estoy hablando aquí de desobedecer al Señor por nuestros padres, no. Estoy hablando de en esas cosas en las que claramente tiene la voluntad de Dios, hacerlo con el fruto por excelencia del Espíritu Santo, que es el amor. ¿Cómo nos trató el Señor cuando nos salvó? ¿Acaso no merecíamos la muerte? ¿Acaso no habíamos colmado ya la paciencia de nuestro Dios? ¿Cuánto pecado hiciste antes de que el Señor te salvara? Seamos pacientes como el que fue paciente con nosotros y presentemos ese Evangelio. Hermanos, a lo mejor dirán otra vez el Evangelio, pero hermanos, en el Evangelio está todo lo que usted necesita en su vida para glorificar al Señor, para vivir su vida cristiana. Y el día de hoy hemos visto cómo el Evangelio nos da para vivir en nuestra relación de paternidad. Que sea el Señor